Hablemos claro. El día de ayer el fiscal de la Nación finalmente presentó denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Arauz y Carlos Brussi. ¿Por qué? Por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Y esto es algo que debió ocurrir en realidad hace rato, discúlpenme. Estamos en noviembre y estos hechos ocurrieron en noviembre del año pasado y fueron públicos. Y han provocado y han generado una crisis de dimensiones que simplemente nadie esperaba. Es decir, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando, por un lado, que un tema de trascendencia nacional, un tema que divide a los peruanos, que es el tema de si Alberto Fujimori merece o no ser indultado por razones humanitarias, se convirtió en una moneda de cambio. Es decir, yo te doy el indulto y tú, Kenji, me pones los votos, o tú, Alberto, porque también intervino, ¿no?, a través de llamadas telefónicas y de conexiones directas con los congresistas que votaron en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, tú me das esos votos, ¿no es cierto?, para impedir mi vacancia, y yo libero a Alberto Fujimori de manera indirecta dándole, ¿no?, el indulto humanitario. Y el procedimiento fue absolutamente grotesco, porque, es decir, empezaron el proceso de indulto y no habían presentado la solicitud, hicieron cualquier cosa porque no se trataba de un indulto humanitario, se trataba de una vulgar tranza, de un indulto trucho, tramposo, pero eso fue solo un capítulo. Fue un capítulo. A cambio de votos se han entregado ministerios, a cambio de votos se han hecho promesas de entregar dádivas. ¿Quién sabe qué más ocurrió a cambio de esos votos que en algún momento tuvieron el título de cómo es la nuez? Tú sabes cómo es la nuez. Habría que saber, pues, Yufra, cómo es la nuez y cómo fue la nuez. Todos los privilegios que se otorgaron, todas las transacciones que se realizaron, para algo además que no hay que olvidar cuál era el sentido que tenía. Porque esto no es un hecho aislado, esto es una parte de una cadena de delitos. Y ahora que está de moda hablar de crimen organizado, de organizaciones criminales, actuaron pues como organización criminal, porque ¿qué era lo que estaban tratando de impedir? No era solo la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que estaba en discusión es que Pedro Pablo Kuczynski está seriamente involucrado en el caso Odebrecht, en el caso Lava Jato y en la estructuración de todo un mecanismo de corrupción que ha funcionado por años en el Perú, y que ha supuesto desde el lado de Pedro Pablo Kuczynski, cuando ha ocupado diferentes cargos públicos, además, incluso cuando no ha ocupado ninguno, el de servir esa red de corrupción, que implicaba financiar campañas electorales por un lado, luego, una vez llegado al poder o desde el Congreso de la República, hacer todo, modificar leyes, declarar prioridades como prioritarias obras que no las eran, que no lo eran, o sea, tramposear los contratos para meterle adendas y multiplicar los precios. Tú ganas una licitación por 100 y terminas haciendo la obra por 700. Tú ganas la obra por 800 y al final nos cuesta 3.500 millones de dólares a todos los peruanos. De eso ha sido parte activa Pedro Pablo Kuczynski y ha utilizado para participar en este negocio a una serie de empresas fantasmas que para lo único que han servido es para cobrar las comisiones ilegales de las tropelías que hacía desde su capacidad de manejar la decisión de funcionarios públicos claves en el Perú. Es decir, ya era hora que esto ocurriera, ya era hora de que la gente que tiene que pagar por la corrupción en el Perú pague. E insisto, no podemos olvidar lo que ha ocurrido en toda esta historia. Cuando Katherine Ampuero se atreve a preguntarle, oiga, señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿usted tiene negocio o ha tenido negocios con Odebrecht? La botan de la Procuraduría. Todo eso ha sido parte de esta vergüenza que hemos vivido los peruanos y que encima se han burlado de nosotros en nuestras narices, porque acuérdense del bailecito de Pedro Pablo Kuczynski riéndose de los cholos peruanos en su cara. Esta investigación tiene que ir hasta el final y además tiene que incluir el por qué diablos el señor José Luis Cavazza trabajaba para Pedro Pablo Kuczynski en la última campaña electoral. ¿Qué cosa fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el papel en la eliminación de Julio Guzmán de la campaña electoral? Si hubo o no manipulación de votos, si hubo o no manipulación de decisiones de los organismos electorales por parte de este señor Cavazza que se ha probado ahora
tenía un papel realmente relevante en los organismos electorales. Pero en fin, ya era hora y parece que las cosas han empezado o van a empezar a cambiar en el Perú.